Hola, muy buenas. Me llamo Ignacio Pérez y os agradezco que hayáis venido a estar un ratito conmigo, que compartáis esta curiosidad por esta disciplina, el comportamiento no verbal, una cuestión que está un poco en boga y que, bueno, pues lo vemos constantemente en televisión, en los medios, y bueno, pues yo quiero aportar mi granito de arena para que, bueno, tal vez para ayudaros a indagar un poco más sobre este aspecto de la conducta humana, aspecto fundamental y apasionante. Pero está muy de moda esto del comportamiento no verbal, pero ¿qué es esto del comportamiento no verbal? ¿Qué entendemos por comportamiento no verbal? Pues mirad, hay cantidad de científicos que a lo largo de los años han ido explicándonos pues, sus distintas perspectivas, sus distintas visiones de lo que era el comportamiento no verbal, y nos han dado definiciones y conceptos pues muy estructurados, complejos, ¿no? Completos. Y yo me gusta simplificarlo mucho y os dejo este concepto muy básico. Es una manera de transmitir y recibir información emocional sin utilizar un código basado en una estructura lingüística, en una estructura basada en palabras, ¿no? Es decir, vamos a transmitir y a recibir, voluntaria e involuntariamente. Sabéis que hay un principio, un axioma que dice que es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. Aunque queráis, no podéis no comunicar. Entonces, vamos a transmitir y recibir, vamos a comunicar y vamos a recibir información emocional fundamentalmente mediante un código que no se basa en una estructura lingüística, en palabras. Por eso es un comportamiento. Claro, ¿qué fue primero? Esto parece que es una cosa como una moda, ¿no? Es algo muy novedoso, es algo bueno, pues que ahora en los medios se oye mucho y entonces, bueno, pues todo el mundo hablamos de ello, será algo pasajero. Mirad si es pasajero o no, que vuelvo otra vez, que me había saltado, a presentaros a mi amiga Lucy. Lucy, que, bueno, pues veis que no tiene muy buena pinta, ya por los años que tiene. Es un australopiteco que tiene 3,5 millones de años, que se encontró junto a 11 congéneres suyos en Etiopía. Su descubridor la llamó Lucy porque le gustaba mucho una canción que estaba de moda en aquella época de los Beatles, y a lo que os iba. Dicen que es la abuela del Homo sapiens porque, siendo un australopiteco, teniendo todavía el cerebro sin desarrollar, ya era un bípedo, ya andaba sobre dos patas, ya se había levantado y su estructura ósea le permitía andar incorporada, erguida. Bien. Por eso dicen que Lucy fue, bueno, pues de donde parte la Eva del Homo sapiens, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, os he dicho que vivía con 11 personas más, la encontraron con 11 congéneres más. Yo quiero comentaros que hace 3,5 millones de años Lucy no hablaba y sin embargo se comunicaba. Se comunicó seguro. Se comunicó porque formaron una población estable, bien, pero no hablaba, ni había texto escrito, bien. Luego, por otro lado, tenemos la protoescritura, 7500 años antes de Cristo, aparecen unos símbolos que tienen un significado, no es una estructura lingüística, pero sí transmiten un concepto, una serie de conceptos. Esto es anterior a la escritura, por eso se denomina protoescritura. Y luego, por otro lado, tenemos la famosa tabla sumeria, conocida, también muy conocida, porque es uno de los primeros textos que en la actualidad conocemos escritos, se data de 3500 años antes de Cristo, y contiene la elaboración de la cerveza. Contiene la receta de la elaboración de la cerveza. Es decir, se inventó la escritura para dejar constancia de cómo se hacía la cerveza. No es que se inventara por esto, permitidme la broma. Pero sí daros cuenta de una cosa, entre Lucy, 3,5 millones de años se comunicaba, pero no hablaba, no había escritura,
7.500 años antes de Cristo, 5.000 años después de Cristo, 3.500 años antes de Cristo. Es decir, sin duda, el ser humano ha ido evolucionando a través de comunicarse de forma no verbal. La parte verbal y la estructura lingüística es muy reciente comparado con toda la historia del Homo sapiens, ¿no? Del Homo sapiens sapiens. Ha habido muchos investigadores, ha habido muchos casos muy curiosos. Hablaremos en otra videoclase, pero mirad, me llama la atención el Duchenne de Boulogne, porque este hombre fue capaz de crear las expresiones faciales a través de darle contactos eléctricos externos, evidentemente, a los músculos de la cara. Entonces, a través de la contracción de los músculos, contracción motivada por esa descarga eléctrica, era capaz de producir emociones, expresiones emocionales. Por eso, la sonrisa verdadera, la sonrisa espontánea, la sonrisa, la muestra de alegría espontánea, le llamamos sonrisa Duchenne, ¿no? Porque tiene las características de esas sonrisas que provocaba Duchenne y que, como podemos comprobar, no siempre son las que vemos. De hecho, existen un montón de tipos de sonrisas que implican una serie de emociones. Está claro que nuestra actriz, que ha posado voluntariamente para nosotros, tiene una sonrisa muy posada, es una sonrisa muy social. ¿Por qué? Pues porque es un anuncio, es una sonrisa como un anuncio de dentrífico, pero no hay una expresión en la parte superior de la cara que muestre la alegría. Y la sonrisa Duchenne, la sonrisa real, precisamente la podemos apreciar porque hay una activación del músculo orbicular de los párpados que produce patas de gallo, una elevación de los pómulos, contracción y unas patas de gallos que se codifica, hablaremos de las codificaciones, como una unidad de acción 6. Bien, esto es una sonrisa verdadera, una sonrisa real, espontánea. Podemos comprobar, como en esta imagen no se ve la boca de la persona que está detrás de esa bufanda, y sin embargo sí que podemos intuir que se está riendo, ¿no? Y eso que la foto no nos permite ver muy bien esas patas de gallo, pero sí que nos permite ver un poco de arruga y la elevación del pómulo. Esto es para que veáis un poco cómo he ido, que esto no es tan nuevo, que esto es bastante antiguo. De hecho, este señor Darwin, este señor que nos dijo aquello de que no es más fuerte ni más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios, observad. Publicó una obra apasionante para todo el que le guste el tema de lo no verbal, que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Fijaos que habla de los animales y en el hombre, ¿no? Es decir, estamos hablando de prácticamente finales del siglo XIX, 1872, es la publicación, que por cierto, si tenéis posibilidad os recomiendo, es gratuita en la página de Darwin, para leerla evidentemente en formato digital. Como podéis ver, él se adelantó o contempló, comprobó, lo que más tarde, con el tiempo, hemos podido ver símbolos de triunfo, que, bueno, pues Matsumoto y otros nos dicen que es una expresión universal, vemos el enfado, vemos una serie de emociones representadas, hasta la ironía, representadas o comparadas entre animales y personas, ¿no? Y luego, es posible que no conozcáis a esta persona. Es importante, por lo menos para mí. Esta señora era mi madre, no era científica, es mi madre. Y esta señora me decía: cuéntame, hijo, cuéntame qué te preocupa. Y luego me decía: a una madre es difícil engañarla. ¿Por qué os pongo a mi madre y os pongo esta frase que a alguno de vosotros también os sonará? Porque ella, como descendiente de Lucy, también se comunica y ha tenido muchos años, desde Luce, 3,5 millones de años, para ir aprendiendo a emitir y a percibir la comunicación a través de un lenguaje no lingüístico, ¿no? Es decir, una comunicación no verbal. Por eso mismo todos entendemos de comunicación no verbal.
todos entendemos de comunicación no verbal. Hay una serie de expresiones emocionales que están condicionadas por la cultura y la educación, y hay otras que son innatas o universales. Bien, esto nos lo pudo demostrar Ekman y otros científicos, que hablaremos de ellos más adelante. Pero todos entendemos de comportamiento no verbal. La cosa es que estamos capacitados para percibir y percibimos, pero ¿sabemos qué es lo que tenemos que mirar? ¿Sabemos qué es lo que tenemos que interpretar de cada cuestión? Mirad, Albert Mehrabian fue quien nos habló de esa regla del 93-7. Es una regla que, bueno, pues que se ha malinterpretado, mal utilizado. Una información no exacta o no muy precisa se convierte en una desinformación en el momento en el que alguien la interpreta mal. De hecho, Albert Mehrabian, este psicólogo, hizo solamente la comprobación de 2 emociones y fue capaz de determinar que el 7% de esa transmisión emocional se atribuye a las palabras, el otro 38%, corresponde al paralenguaje, a la forma de hablar, a la entonación, a la voz, a los ritmos que estamos empleando, y el 55% corresponde al lenguaje corporal. Bien, esto no quiere decir que el 93% de la comunicación sea no verbal. Estamos hablando de la transmisión de información emocional, voluntaria e involuntaria. Quedaros con esto que es importante. Pero yo siempre reto que alguien me explique cómo se puede hacer con comportamiento no verbal. Alguien puede explicar cómo se hace una ecuación. ¿Os imagináis? Hay que hacer mucho gesto, como un catador de vinagre casi, para poder explicar cómo se hace una ecuación. Perdonad la broma, no es posible. No es posible. Bien, es decir, estamos hablando de transmisión de emociones. Lo que ocurre es que también vamos a tener que aprender a darle la importancia que la transmisión de emociones tiene. Bien, ¿qué no es el comportamiento no verbal? Pues mirad, luego os explico el porqué de la fotografía. No es un espectáculo, un circo. ¿Por qué? Puede servir y puede entretener, pero mal manejado se convierte en un arma arrojadiza. No existe la nariz de Pinocho. No existe que si una persona levanta un brazo ha pensado que esto sería un juego de un mentalista, ¿no? De una película. No existe. Existe un procedimiento, existen una serie de patrones, existen unas pautas que hay que comprobar. Pero no funciona esto de, como ha mirado hacia arriba a la izquierda, quiere decir que ha mentido. Bueno, pues o no ha mentido. O podemos jugar con muchas cosas de estas, ¿no? Pero no es un espectáculo, un círculo, tampoco es un don divino. Hay quien se leyó en una página en internet, como la mía, se leyó que, bueno, mirando para arriba quiere decir que recuerdas, a la derecha te lo inventas, si miras para abajo quiere decir que estás arrepentido y tienes vergüenza. No se puede estudiar el comportamiento de una forma tan subgeneris. Necesitamos un procedimiento, ¿bien? Entonces no es un don divino, no ves la serie Lie to Me, primer capítulo, y a partir de ahí ya sabes quién miente y quién no miente. No funciona así. No es charlatanería. Estamos hablando de que uno de los 100 científicos más influyentes del siglo XX, Ekman, es vivo y dando todavía mucho que hablar, afortunadamente, es una de las personas que está más involucrada y más nos ha dado a través de esto del comportamiento no verbal, pero siempre desde una perspectiva científica, una base científica. Esa es la clave, ¿bien? Y bueno, ¿qué no es? Es una serie televisiva, claro, que por cierto, los 8 primeros capítulos tiene pinceladas de lo que realmente, Lie to Me estoy hablando, tiene pinceladas de lo que realmente es el comportamiento no verbal, una parte, porque de hecho estuvo asesorada por el propio Ekman, ¿no? Pero luego se convierte un poco en algo fantasioso, ¿no? Algo aquello como, si levantas el brazo derecho, quiere decir que entonces hay una activación del lado izquierdo del cerebro, por lo cual no es tan mágico, ¿no? Entonces, ¿qué sí es? Es una disciplina que estudia un aspecto importante del comportamiento humano con un respaldo y un soporte científico.
Bien, es una disciplina que exige dedicación, mucha dedicación, constancia, trabajo y formación. Fijaos, no fue un libro, no fue una pantalla de ordenador en la que en una página como la mía ves 2 presentaciones y ya... No. Es una de las cosas más, una de las disciplinas más apasionantes que puede haber, porque nos enseña a relacionarnos con el mundo de una forma tal vez distinta, ¿no? Tal vez más emocional. Transmitimos, recordad, y recibimos información emocional. Y a fin de cuentas, somos seres emocionales. El comportamiento no verbal es el vínculo más importante en la transmisión de emociones. Y por eso es tan importante y tan interesante indagar en ello. Bienvenido, pasa, ponte cómodo, tómate un cafelito, una cervecita y disfruta. Poco a poco vamos a ir avanzando y descubriendo más cosas del comportamiento no verbal.